bendiga, Dios les bendiga grandemente. Y aquí seguimos con la clase número 6 de religiones falsas y peligrosas. Así que vamos a observar y a detenernos en cada detalle de estas enseñanzas tan peligrosas y que en estos tiempos están cobrando una mayor influencia, y nuestra posición como cristianos es defender el Evangelio. Así que observemos hoy que vamos a estar estudiando en esta clase número 6 y tiene que ver con el arrianismo. El arrianismo lleva el nombre de Arrio, un maestro de principios del siglo IV después de Cristo. Exactamente esa es la ubicación, el tiempo, el año. Uno de los primeros y probablemente el más importante punto del debate entre los primeros cristianos fue el tema de la deidad de Cristo. Si ustedes observan en el Evangelio de Juan, allí Juan presentó muy contundentemente y fue muy explícito y con toda, porque esto es por fe, pues, él presentaba cómo Cristo era Dios. Y iba contra los agnósticos y todo aquel que estaba pues dudando de la deidad de nuestro Señor. Y en este caso, aquí se presenta Arrio, quien sostenía que Jesús fue creado por Dios como el primer acto de la creación, que Jesús fue la coronación gloriosa de toda la creación. Entonces el arrianismo es la opinión de que Jesús fue un ser creado con atributos divinos. Así lo sostenía este señor. Más o menos él explicaba que por supuesto tomó una parte de la escritura para decir que realmente Jesús no era divino en sí mismo. Y él se basó en Mateo 24:36, cuando Jesús dice que desconocía el tiempo de su regreso. Y también cuando Jesús, en Juan 4:6, cuando Jesús hace referencia a que estaba cansado. Recuerden que Jesús dice que no tenía donde recostar su cabeza o que tenía hambre. Y de esta manera Arrio se quiere basar en esta escritura. Porque él dice que como siendo Dios, Jesús podía estar cansado. Nosotros entendemos que realmente Jesús fue 100% hombre, y como hombre iba a tener cansancio, iba a tener hambre, iba a llorar, y como Dios, por supuesto, tenía atributos divinos. Y esta interpretación de este hombre, por cierto que su influencia está latente hoy, lo veremos más adelante, pero les quiero mostrar que también él dio otra interpretación errónea en cuanto al significado de primogénito. Esto está en Romanos 8:29. Y Colosenses siempre nos está diciendo de la preexistencia de Jesús en el capítulo 1, versículo 15 al 20. Los arrianos entienden que primogénito en estos versículos significa que Jesús nació o fue creado como el primer acto de la creación.
Y este no es el caso de Jesús. Jesús mismo proclamó su autoexistencia y eternidad. Usted lo consigue en Juan capítulo 8, 58 y en Juan capítulo 10, versículo 30. En Juan 1, 2, ¿qué nos dice? Que Jesús estaba en el principio con Dios, que era el Verbo. Allí está explícito completamente. En este sentido, esta parte de lo que manejan ellos es totalmente errónea y contraria, pues, a lo que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Es más, en Isaías capítulo 9, versículo 6, se nos dice pues que Jesús es el ungido, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Esto, por supuesto, fue llevado a los concilios en la iglesia primitiva. La iglesia siempre estuvo denunciando y yendo en contra de esta falsa doctrina. Desde entonces, el arrianismo nunca ha sido aceptado como una doctrina viable, pues, de la fe cristiana, por supuesto. ¿Cómo lo vamos a aceptar? Como yo les decía anteriormente, sin embargo, el arrianismo no ha muerto, él sigue estando presente. Y lo vamos a observar en las siguientes religiones, que a veces son más que una secta, como los mormones. La religión mormona fue fundada hace como 200 años por un hombre llamado José Smith. Él aseguraba haber recibido una visita personal de Dios el Padre y de Jesucristo, quienes le dijeron que todas las iglesias y sus creencias eran una abominación. Él se propuso fundar una nueva religión que aseguraba ser la única iglesia verdadera. ¿Y cómo se llamaría? El problema es el mormonismo. El mormonismo se contradice porque él modifica la escritura totalmente. Él dice que los cristianos no tienen justificación, no tienen ninguna razón para creer que la Biblia sea verdadera y suficiente. El creer y confiar en Dios verdaderamente significa creer en su palabra, ¿cierto? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ustedes saben qué versículo está? Sí, lo saben. Siempre lo estoy mencionando. Así que la Biblia siempre será traducida correctamente. No siempre aclara pues cuáles son los versículos que están incorrectamente traducidos. En cambio, el libro de los mormones fue traducido por Smith y publicado en el año 1830. Él aseguraba que era el libro más correcto del mundo y que una persona podía acercarse a Dios siguiendo sus preceptos más que cualquier otro libro. Dios de la gloria. Él también señalaba que la perla de gran precio es considerada por los mormones como clarificadora de doctrinas y enseñanzas que faltaron en la Biblia y añade su propia información acerca de la creación. Y los mormones creen esto, que Dios no ha sido el ser supremo del universo, sino que alcanzó un estatus
a través de una vida justa y de un esfuerzo persistente. Creen que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso y que la Biblia nos señala pues que Dios es espíritu. Dios es el creador. Tenemos el libro de Génesis, Isaías, bueno, toda la escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque Dios el Padre no es un hombre, ni nunca lo ha sido. Tal como lo dice Juan 4:24, él es espíritu. Y los espíritus tienen carne y hueso. Entonces los mormones creen en todas estas cosas y ellos dicen que hay 3 niveles de reino en la vida venidera. Ellos le llaman el reino celestial, el reino terrenal y el reino celestial. No crean que estoy pronunciando mal, celestial, así se llama. Y las tinieblas exteriores, donde la raza humana terminará dependiendo de lo que hayan creído y hecho en esta vida mortal. ¿Qué tal, amados? Este fundador de la iglesia, José Smith, describió la otra vida basándose principalmente en esa visión que él recibió. Una visión demoníaca totalmente. Cuando ellos mencionan esto, ellos tienen sus libros sagrados, ¿verdad? Que fue el que recibió José Smith. Estos grados de gloria que ellos mencionan, ellos dicen que los hijos de perdición van a tener la misma condición de Lucifer y de sus seguidores. Y estos grados que ellos denominan grados de gloria va a depender de las cuantas obras hagan ellos también, de cuántas obras hagan y de su conducta moral. Pero la Biblia es clara, pues nos dice que después de la muerte vamos que ¿a dónde? Los que hemos creído en Cristo al cielo, pero los que no han creído en Cristo al infierno. Así de sencillo. ¿Dónde colocamos nuestra fe? Esa es la gran pregunta. Así que no hay una segunda oportunidad de que hay 3 destinos de gloria y si no pasaste pasas para el otro, como los católicos que hablan del purgatorio. Entonces, amado, el mormonismo enseña que la salvación se puede obtener con una combinación de fe y de buenas obras. Los cristianos sabemos que no es a través de obras, que Jesús es el único que nos dio, que nos quitó la culpa, nos quitó el pecado, que nos ha dado un lugar en el cielo allá con Él. Oh, Señor, no se asombra. Es importante de verdad conocer estas creencias tan falsas, porque cuando se acerquen a nosotros muy amable y con mucho amor podemos ir mostrando la verdad, comparando versículos y teniendo la fe que el Espíritu Santo va a obrar en sus vidas. Así que para ellos todos merecemos el castigo eterno por nuestro pecado. Para nosotros todos merecemos el castigo eterno por nuestros pecados, pero el amor y la gracia infinita de Dios que ha hecho nos ha dado una salida.
¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así que los mormones, en esta parte de cómo ellos manejan el pecado, en el cual sostienen pues que solamente a través de las obras se puede lograr llegar al paraíso. Muy lamentable su posición y muy falsa. De aquí pasamos a lo que es la sociedad Watchtower. La sociedad Watchtower, que son los Atalaya, es una organización dirigida por los líderes de los testigos de Jehová. Esta sociedad fue fundada en 1886 y actualmente se encuentra en Nueva York, en Brooklyn. Ellos poseen control sobre sus miembros y bueno, ellos han ido tan lejos que han hecho una traducción de la Biblia llamada Nuevo Mundo. Han pasado por diferentes presidentes y una de las cosas importantes es que ¿quién es Jesucristo para ellos? Ellos enseñan que Jesucristo es en realidad la primera creación de Jehová, igualito que los arreanos, y que no es el Dios encarnado como la Biblia lo enseña. Nosotros en Tito, en Colosenses podemos conseguir, y en cada uno de los evangelios, cómo es Dios, el Dios encarnado. De esta manera ellos ven a Jesucristo como una criatura en lugar de reconocer su legítimo lugar del creador de todas las cosas. Como lo está en Colosenses y en Juan. ¿Qué han hecho ellos? Han repetido los mismos errores del arrianismo. Es que esa fue la fuente que recibieron. Una fuente de mentira. Así que, amados, esta sociedad Watchtower no es el Dios bíblico y por lo tanto no es capaz de salvar a la gente de sus pecados. Eso lo sostienen ellos. Que Dios no es capaz de salvar. Y en un intento para ellos justificar sus doctrinas a través de una exégesis bíblica, ellos sacaron pues su propio libro. Cada religión, Satanás trabaja de la misma manera. Figúrense que no es un ser creativo, porque en todas las religiones trabaja de la misma manera. Sacan sus libros, su enseñanza, los dioses, las entidades, los demonios, estos en los cuales creen y al cual le rinden adoración y que está representado en él mismo. De esta manera tenemos razones pues para rechazar las afirmaciones de esta sociedad y que por supuesto sus predicciones son falsas, mentiras obvias por supuesto. Como esta sociedad produjo lo que es los testigos de Jehová, en Judas capítulo 3 uno puede conseguir, como les diría yo, porque me gusta repetirlo, cuando él dice que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos.
Recuerden que somos reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y me gusta mucho cuando él dice contender ardientemente por la fe. He allí que los testigos de Jehová igual son parte de esta creencia, y ellos, por cierto, que son de la Sociedad Bíblica Atalaya. Esas revistas siempre llegaban a los hogares, porque una de las características que presentan es que son insistentes, tocando la puerta, muy insistentes. Hay un grupo conocido como los russellistas. Después de la muerte de Russell, vino Rutherford, que fue el sucesor de Russell, y escribió el 7º y último volumen de la serie Amanecer Milenial. Esto es porque ellos comenzaron en Pensilvania en el 1870, y como un estudio bíblico por Charles Taze Russell, quien nombró a su grupo Millennial Dawn, lo voy a decir en español, Estudio Bíblico del Amanecer Milenial. Y bueno, muchos lo siguieron a esta persona, y esto se extendió. Pero ya ustedes saben que los testigos de Jehová no creen en Jesús. Es más, ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel, porque es el más alto ser creado. Esto también, por supuesto, lo contradice la palabra en Juan 1:1, en Juan 14, en Juan 10:30. También los testigos de Jehová dicen que la salvación se obtiene mediante la fe, las buenas obras y la obediencia, pero tomando en cuenta su libro. Y como no creen en Jesucristo, ¿cómo ellos creen que van a obtener la salvación? Asimismo, rechazan la Trinidad, porque si creen que Jesús fue creado y que el Espíritu es esencialmente una energía, como que es el poder de Dios hasta allí, además de ello rechazan la expiación, que es la sustitución pues, de Cristo, y ellos se aferran a la teoría del rescate, diciendo que la muerte de Jesús fue un pago de rescate por el pecado que cometió Adán. Eso es lo que ellos sostienen. Entonces, ¿cómo justifican los testigos de Jehová estas doctrinas antibíblicas? Ellos argumentan que a través de los siglos la Iglesia ha corrompido la Biblia, y ellos, como la Iglesia cristiana hizo esto, ellos la tuvieron que retraducir, que es la versión que les dije anteriormente, la del Nuevo Mundo. Ellos no, por cierto, no aceptan las transfusiones de sangre, aunque algunos como que han hecho ciertos cambios, pero el Atalaya basa su creencia en este Charles Russell, y por supuesto en todos los sucesores, pero realmente son una secta. Es muy lamentable cuando ellos, con respecto a las transfusiones, y bueno, el negar la Trinidad, el negar a Jesús, la deidad de Cristo, y lo único que uno les ve a ellos es la persistencia, de verdad, en tocar nuestra puerta, y son muy insistentes.
pero hay que mostrar la palabra, hay que decirle, no, aquí está escrito, aquí sí está escrito quién es Jesús, cómo es, qué dijo, qué fue lo que hizo, y sí es Dios. Cuando se lo mostramos, ellos se retiran, así, se retiran, porque no pueden, pues, contra la verdad, no pueden. Buenos amados, de esta manera pasamos a la nueva era. Esta surgió entre los años 70 y 80 y fue promovida por la circulación de una revista y un libro escrito por Mark Satin llamado La política de la nueva era. Esta nueva era tiene se llama Shirley MacLaine, era una gran sacerdotisa. El libro de ella narra su conversión a la creencia de la nueva era, y este libro describe sus viajes y estudios que influyen dimensiones de tipo de ciencia ficción. A casi todas las religiones les pasa cosas así, y hace viajes fuera del cuerpo y tiene contacto con seres extraterrestres. De allí que canalizan lo que llaman el trance, lo que hacen las sesiones de espiritismo, que entran en trance. Bueno, y el segundo libro de ella se llama Bailando en la Luz, describe su búsqueda en el mundo del yoga, la reencarnación y el poder de los cristales, los mantras. También allí hay creencia hindú, y el recuerdo de la experiencia de las vidas pasadas. También utilizan la acupuntura. Utilizan guías espirituales que les informan de lo que ellos necesitan para llegar a la suprema sabiduría. De esta manera, el pensamiento de la nueva era tiene sus raíces en el misticismo oriental. Uno recuerda mucho pues lo de la nueva era, con todas las piedras que usaban, que las colocan en el cuerpo. Casi sí, las prácticas hinduistas están aquí muy involucrados. Hay un libro de Neil Anderson que se llama Caminando por la Oscuridad. Él escribe esto sobre el movimiento de la nueva era. Él dice lo siguiente: el movimiento de la nueva era no es visto como una religión, sino como una nueva forma de pensar y comprender la realidad. Es muy atractivo para el hombre natural que ha llegado a desilusionarse con la religión organizada y el racionalismo occidental. Él desea realidad espiritual, pero no quiere renunciar al materialismo, ni lidiar con sus problemas morales o ponerse bajo autoridad. Muy bien conceptualizado por Neil Anderson. Así que él se refiere al pensamiento de la nueva era de esta manera. La nueva era utiliza música, bueno, es totalmente panteísta. Un árbol es Dios, una roca es Dios, todo pues, y rechazan a Jesucristo como un Dios, lo ven como un Dios impersonal. Ellos sostienen esto, pues como Dios es impersonal, entonces no hay por qué servirle a un Dios o a un algo. Ellos lo llaman así, o un alguien. Y para ellos no hay un cambio de conciencia, porque si somos Dios, tenemos que saber que somos Dios. Como todo es Dios, entonces todos nosotros también somos Dios. Eso es
lo falso pues, de estas creencias de la nueva era. Ellos hablan mucho del cosmos, de ser iluminado y de ser muy sensible a tener una conciencia cósmica. Porque algunos llegan a un estado iluminado y reclaman al llegar a ese estado, ellos dicen que ellos son nacidos de nuevo. Y nosotros sabemos que para nacer de nuevo tenemos que... Esta es una falsificación de la conversión bíblica. Fíjense cómo Satanás quiere imitar, por supuesto, una imitación falsa. Entonces ellos de esta manera, al ser iluminados por el cosmos, ellos nacen de nuevo. Creen mucho en la meditación, por supuesto. De esta manera, este movimiento apela a los sentimientos de las personas. Cómo quieren controlar a través de las emociones a las personas. Porque cuando les lleva a pensar, no, que ellos son Dios y que ellos pueden mejorar su vida a través de ellos mismos, no necesitan a nadie. Ellos mismos pueden llegar a autorrealizarse, manejar la estima. Nosotros reconocemos que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo para mejorar nuestro carácter y que el Señor nos ha dicho que el fruto del Espíritu es tener paz, gozo, amor, mansedumbre, templanza, entre otras que están mencionadas. Es muy importante reconocer la falsedad de este movimiento. Nunca podemos ser Dios. Necesitamos creer y hemos creído que nuestro Padre Celestial, el Creador del cielo y de la tierra, Jesús, hecho hombre, se hizo hombre, nos regaló esa vida, todo lo que Él tuvo que sufrir, aún sin pecado, sin haber pecado, nos regaló el perdón. Nosotros nos arrepentimos y nos portamos bien. Tenemos que portarnos bien, ser obedientes, no pisotear la sangre de Cristo, amar a Jesús, porque Él es el único que puede transformar nuestra vida, no como lo dice la nueva era. Tú eres Dios, así que tú misma te transformas, tú mismo puedes transformarte. Antibíblico. De esta manera, amados, hemos culminado con la clase número 6. Así que estén estudiando más y más. Es muy importante. De verdad, obtener este conocimiento es muy importante para nosotros porque hay mucha gente que necesita escuchar la verdad. Y todas esas estructuras mentales, toda esa falsedad, todo lo que ha llegado, solo Cristo les puede hacer libres. La verdad les tiene que hacer libres y nosotros tenemos esta verdad. Dios les bendiga, Dios les guarde y que sean prosperados en todo lo que ustedes emprendan.